Buenas, a continuación le hablaremos del objeto de aprendizaje, conceptos básicos en estadística desarrollado por el licenciado Sergio Fernández y el licenciado Sebastián Castro. Lo primero que haremos es introducir la dirección electrónica del objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje de conceptos básicos de estadística, como habíamos mencionado, fue desarrollado por el licenciado Sebastián Castro Ramírez y el licenciado Sergio Fernández Viera, dirigido a estudiantes que cursan el primer año de la Unidad Educativa Bolivariana San José en el municipio Campo Elías del estado Mérida. El objeto de aprendizaje consta de dos unidades. La unidad 1 correspondiente a conocer los conceptos básicos en estadística en cuanto a población, muestra, datos, variables. En él se introduce un video tutorial motivacional para que el estudiante pueda visualizar la aplicabilidad de la estadística en su entorno real. En la unidad 1.1 se desarrolla el concepto de población y muestra a través de un podcast donde se motiva al estudiante en la definición de población y de muestra, para posteriormente pasar un caso práctico de la vida real, ¿sí?, de referente real, y poder definir población muestra y así poder realizar un ejercicio para posteriormente colocar una actividad y realizar una evaluación. Es importante destacar que todos estos elementos están sustentados en el método de instrucción directa, donde se desarrolla una teoría para pasar a una práctica guiada, posteriormente una práctica individual y por último una evaluación. Todo esto a través de la mediación pedagógica, usando como estrategia la motivación, la reflexión y la acción e interdisciplinaridad. La técnica utilizada es la generación de preguntas disparadoras, así como también la observación. En cuanto a la unidad 1.2, se desarrolla a través de un podcast el concepto de variable para posteriormente pasar a un caso práctico de referente real y poder realizar un ejercicio resuelto. Y así realizar por último una evaluación. En la unidad 2 encontraremos que el objetivo de la unidad es representar y organizar datos por medio de tabla de distribución de frecuencia, gráficos de sectores y barras simples. De igual manera que en la unidad 1 se introduce un video tutorial motivacional hablando acerca de la estadística y su aplicabilidad. En muchas ocasiones es necesario poder predecir con cierta aproximación el comportamiento esperado de sucesos futuros. Por ejemplo, un comerciante que quiere formar un stock de determinados artículos necesita prever la futura demanda de esos artículos entre sus potenciales compradores. Para eso se formularán distintas preguntas con relación a los costos aproximados. Después de ese video tutorial, el participante puede ir a la unidad 2.1, donde se desarrollarán la organización de datos, donde se definen a través de un podcast la organización de datos a través de frecuencias absolutas, relativas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas y los porcentajes. De igual manera se desarrolla un video tutorial sobre la organización de datos cualitativos para explicar cómo se recogen, cómo se organizan y cómo se construye la tabla de datos cualitativos, para posteriormente definir lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa simple y el porcentaje. También se desarrolla un video tutorial para organización de datos para variables cuantitativas. Posteriormente se coloca una actividad al estudiante y por último se desarrolla una evaluación. En la unidad 2.2, en la unidad 2.1, a través de una actividad donde se puede visualizar un video tutorial donde se explican los diferentes tipos de diagramas, diagramas de barra simple, diagramas de sectores, histogramas y polígonos de frecuencia. El caso práctico se refiere a un diagrama de sectores donde se le plantea un problema, se le explica cómo se calcula para posteriormente su gráfica. De igual manera, el gráfico de barra simple, se explica un problema y se visualiza cómo es la construcción. Posteriormente se deja una actividad al estudiante para que pueda construir diagramas de sectores y diagramas de barra simple y por último se genera una evaluación de preguntas de verdadero y falso. Es importante destacar que en la última parte de la 2.1
2.2 está la referencia bibliográfica. Muchas gracias por su atención y este es el objeto de aprendizaje Conceptos Básicos de Estadística, dirigido a los estudiantes del primer año de la Unidad Educativa Bolivariana San José en el municipio Campo Elías.